El arte de la guerra. Este es un libro que quería grabar desde hace tiempo, ¿sabes? Es un clásico de clásicos. Ha sido escrito hace más de 1000 años por un comandante, Sun Tzu, que básicamente hacía muy bien su trabajo. Ahora, los conocimientos bélicos de este libro, los conocimientos de la guerra, hoy pueden ser aplicados a las empresas. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces vamos a tratar un poco las historias bélicas que hay en este libro, las estrategias, y las vamos a aplicar a la empresa. De manera que tengas conocimiento y estas ideas en tu cabeza para directamente empezar a aplicarlas. Ahora, básicamente, iniciamos sabiendo de que básicamente Sun Tzu tenía un objetivo claro y el objetivo de él era básicamente obtener una victoria rápida en el menor tiempo posible y con el menor número de bajas. ¿De acuerdo? Iniciamos con eso. También nos habla de que es una batalla de inteligencias. Y Sun Tzu, a lo largo de estas lecciones, son alrededor de 14, nos enseña que la persuasión es más poderosa que la fuerza. Así que, amigo mío, prepárate. Toma nota porque vamos a iniciar con ese otro libro súper potente. Son 13 lecciones. Así que vamos con ello. Iniciamos con una frase simplemente para contextualizarte un poco. Y es que solo aquellos que salen de lo normal pasan a la historia. La historia de Sun Tzu ha pasado a la historia porque ha hecho cosas que nadie más ha logrado. Así que, amigo mío, cuando estés haciendo algo diferente de los demás, puede que pases a la historia. De hecho, hoy hablaba precisamente de ese tema en mis historias en Instagram, por si quieres estar más en contacto conmigo, si estás en el podcast, o si estás en YouTube o en Facebook. Y es que básicamente, al final, los seres humanos somos pagados en proporción a los problemas que resolvemos en la sociedad. Es decir, una persona promedio va a ser pagado con un salario promedio, pero una persona que se sale del promedio va a poder resolver problemas más gigantes y va a poder ser pagado con un salario más alto. ¿De acuerdo? Esto es simplemente un contexto que nos da este libro y que quería complementar con esa frase de hoy y para que me sigas en Instagram. Joder, búscame Jonathan.rengi, Jonathan Rengifo. De acuerdo, capítulo 1, estimaciones. Aquí básicamente nos habla de que hay que estimar la influencia moral, ¿sabes? O sea, la influencia que tienen los comandantes frente a las tropas. Nos habla de conocer las condiciones atmosféricas, el terreno, el mando, la doctrina. Todo este tipo de cosas son muy importantes. Primero, estimar un poco la situación. Vamos a buscar conocer a nuestro enemigo y conocernos a nosotros mismos y conocer el terreno en el que nos movemos. Esa es la enseñanza del primer capítulo. Mira, con una evaluación cuidadosa se puede vencer. Si no se evalúa nada, no se puede. Menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Hay una lección muy importante aquí y eso trasciende a muchos aspectos de nuestra vida. Mira, cuando estés tomando una decisión difícil, toma papel y lápiz y toma una calculadora. Cuando tengas dos opciones, haz una lista de pros y contras de cada uno y dale un valor numérico. ¿Sabes? De repente empiezas a evaluar esta decisión uno y decisión 2. De repente esta cumple esta condición y esta no cumple esta condición. Entonces 1, 0, 1, 0, 1, 0. Vas haciendo esto y matemáticamente vas a tomar mejores decisiones. Lo mismo con este tipo de cosas. Realmente es que tomes este principio y lo apliques a tu contexto, ¿de acuerdo? Pero eso es muy importante para tomar decisiones, tanto en la guerra como en los negocios como en la vida personal. Simplemente analiza matemáticamente qué decisión te conviene más a largo plazo. Es bastante curioso, bastante potente y vas a tomar mejores decisiones si sigues este consejo. ¿De acuerdo? Ya para culminar este primer capítulo, ya te digo yo que son 3 elecciones súper potentes, pero que vamos a tratar de manera súper puntual aquí. ¿De acuerdo? Así que anótalas, tenlas por ahí. Incluso la lección favorita quiero que la dejes en los comentarios, ¿sabes? Para que luego puedas volver a este video y ver qué querías aplicar a tu vida. Ya para culminar esto, simplemente decirte que los grandes ejércitos primero se vuelven invencibles y después vencen al enemigo. Es un poco primero trabajar en ti antes de enfrentarte en el campo de batalla. Una empresa puede triunfar en el frente externo si no puede tener victoria en el frente externo si no ha hecho primero en el frente interno, conquistando a sus empleados, llevándolos al terreno de las buenas prácticas y teniendo un grupo de colaboradores bien entrenados. Entonces básicamente la idea es que estimes un poco tu empresa, estimes un poco tu vida personal, que cojas este principio de tomar decisiones matemáticamente y que tengas en cuenta de que si no te conoces a ti mismo, si no conoces tu empresa, tus limitantes y tus oportunidades, ni el terreno, ni el mercado al que te vas a enfrentar, pues difícilmente vas a obtener
la victoria. ¿De acuerdo? Esa es la primera lección. Segundo capítulo, hacia la guerra. En el segundo capítulo hablamos de algo bastante curioso y es que una victoria rápida es el principal objetivo de la guerra. Si la guerra se prolonga demasiado tiempo, difícilmente la victoria llegará. Las armas pierden el filo y la moral decae. ¿De acuerdo? Nunca ha habido una guerra larga que beneficie a una nación. Básicamente aquí la idea es medir los costos. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda lección es simplemente que tengas en cuenta todos los costos cuantificados de las decisiones que vas a tomar, de las acciones que vas a tomar, de cuánto tiempo van a tomar, ¿de acuerdo? Y algo bastante importante aquí es que el pago del trabajador debe ser bueno para poder motivarlo para que siga trabajando. De hecho, hay algo muy curioso que relaciona mucho este tema, y es que cuando le pagas bien a tus empleados, estos ya van a estar bastante felices, bastante contentos, y no vas a tener que sufrir la maldición de los incentivos. Y básicamente, ¿qué nos dice esta maldición? Que cuando les das muchos incentivos a tus empleados, se vuelven adictos y luego el efecto de motivarlos con incentivos monetarios no funciona. En cambio que si les estás pagando bien y luego simplemente los incentivas, digamos, de manera casual, funciona mucho mejor. Ese es un punto bastante importante. Simplemente ten en cuenta, contar los costos, capital humano, contar los recursos con los que tienes antes de ir a la guerra y date cuenta de que cuando vayas a la guerra ten el objetivo claro y que sea lo más efectivo posible. El capítulo 3 es atacar con estrategia. Es bastante curioso esta manera de iniciar este capítulo, ¿sabes? Someter al enemigo sin luchar es la suprema excelencia. Es decir, tienes que crear una estrategia, un sistema que te permita llegar a los puntos débiles y que te permita fortalecerte. Ahora, el general incapaz de controlar su impaciencia ordenará que sus tropas trepen por el muro como hormigas y las matará. Tienes que tener estrategia. No permitas que tus impulsos emocionales condenen tu empresa. ¿De acuerdo? Este libro está muy enfocado a la guerra y aplicables estos conceptos a la empresa. Entonces simplemente busca medir las cosas, ser muy racional en este sentido y que las emociones no te lleven a tomar malas decisiones. Ahora, también nos habla de que hay 5 factores que pueden predecir si un ejército va a perder la guerra o no. Entonces el primero es que el general sabe cuándo puede luchar y cuándo no, es decir, cuándo la victoria está asegurada y cuándo el fracaso está asegurado. Y acorde a eso, decide. ¿De acuerdo? Primer factor. Segundo factor, el que comprende cómo luchar de acuerdo con las fuerzas del adversario saldrá victorioso. Es decir, conoce a su adversario, conoce cuándo luchar, cuándo no. Tercero, aquel que las filas están unidas en un propósito saldrá victorioso. Es decir, que el ejército se comporte como uno solo, como un individuo. Que las cosas estén claras, ¿de acuerdo? Cuarto punto, el que esté bien preparado y descansa a la espera de que un enemigo no esté bien preparado. Es decir, no ataques cuando el enemigo esté con el estado de ánimo alto, sino que ataca cuando está durmiendo o ataca cuando está hambriento. ¿De acuerdo? Cuando está más débil es cuando tienes más oportunidades de cantar victoria. Aquellos generales que no sufren interferencias por parte de un soberano saldrán victoriosos. De hecho, esto pasó en la guerra de los nazis, ¿sabes? En la Alemania nazi, en la época de 1940, alrededor de eso, ocurrió que los aliados básicamente tenían a sus generales, a sus comandantes, y estos comandantes podían tomar decisiones rápidamente debido a que no había nadie arriba que pues los estuviera supervisando de manera súper controlada. Contrario a lo que pasó con la Alemania nazi, ¿sabes? En la Alemania nazi había creo que tres comandantes. Entonces uno estaba en África, otro estaba en la Europa del Sur y el otro la Europa que colindaba con Rusia. Entonces básicamente lo que pasaba con esos comandantes y una de las razones por las que perdieron la guerra fue porque esos comandantes tenían que antes de tomar una decisión llamar a Hitler. Entonces, la situación es que si se cortaban las comunicaciones, pues no podían tomar acciones rápidas. Y el problema es que estando en el campo de batalla, a Hitler que estaba en Berlín, iba a pasar mucho tiempo. Y entonces los comandantes no iban a poder adaptarse rápido. Para aplicar esto a la empresa, básicamente tú creas, digamos, unidades y les das cierta autonomía. Entonces, hay un libro que lo explicaba como, le dices a tus empleados, si el error... Si lo que vas a hacer tiene cierto margen de error que supera los $100, los $200, me llamas.
Si ese margen de error no supera esa cifra, entonces tienes la autonomía de decidir y de actuar acorde a como tú pienses que es mejor para la empresa o en esa situación. De esta manera le das autonomía a tus empleados y de esta manera actúan mucho más rápido. Es un punto bastante importante, bastante largo, pero quiero que tengas muy en cuenta, ¿de acuerdo? Simplemente dale autonomía a tus empleados y crea una estrategia, ¿de acuerdo? Mantén una estrategia que te permita escalar a lo largo del tiempo y que sea sostenible. De acuerdo, esa es básicamente la idea. Ten en cuenta algo y es que una empresa pequeña con una gran estrategia tiene éxito. Una empresa grande con una mala estrategia se estanca. Así que ten muy en cuenta ese tipo de cosas. Ten en cuenta que tu estrategia debe ser comprendida por todo el equipo, debe representar un reto para la empresa para que sea interesante para tus empleados, debe poder ejecutarse en un tiempo razonable, todo este tipo de cosas y debe ser algo que para el empleado sea beneficioso, es decir, que le ayude a desarrollarse a él mismo. Trata a tus empleados como a tus hijos, ese es un punto que desarrollaremos más adelante, bastante potente, la verdad. Algunas estrategias simples que puedes aplicar desde ya a tu empresa es aprovechar oportunidades que se presenten en el entorno de la empresa, hacer frente a las amenazas del entorno, neutralizar o eliminar las fortalezas o estrategias de la competencia, reforzar fortalezas de la empresa y neutralizar o eliminar debilidades. ¿Cómo neutralizas o eliminas debilidades? Subcontratando, ¿sí? Hay empresas que se dedican únicamente a un tema y que son muy buenas en ese tema, entonces es mejor subcontratar esas empresas que enfocarte en eliminar esas debilidades, ¿sí? La situación con esto es que tienes una serie de recursos y tiempo limitado. Entonces es mejor que enfoques tus esfuerzos a fortalecer tus fortalezas, a que sean mucho más fuertes y tus debilidades las neutralizas de alguna manera o subcontratas otras empresas especializadas en eso para que tú no pierdas tiempo en eso. Esa es básicamente la idea. El cuarto capítulo nos habla de las disposiciones. Básicamente un comandante hábil se hace invencible para no ser derrotado. Es decir, te enfocas en ti primero y entonces luego simplemente aguardas la vulnerabilidad por parte del enemigo para atacarlo. ¿De acuerdo? Solo se atacará cuando tengamos medios más que suficientes, es decir, cuando la victoria esté casi asegurada. Esa es una de las razones por las que a Sun Tzu, este comandante, le iba muy bien, joder. Lo pensaba muy bien, tenía estrategias muy buenas y que ya te digo yo que vas a empezar a aplicar a tu empresa, a tus proyectos. Aplicándolo más a la vida de hoy, a las empresas modernas, es que básicamente conozcas a tus empleados, conozcas sus motivaciones, conozcas sus proyectos de vida, los objetivos que tienen a largo plazo y busques que la empresa sea un medio para que ellos puedan lograr eso. La empresa sea un medio para ellos, ¿de acuerdo? Como líder, tú tienes que pensar en tus empleados como tus hijos y cómo facilitas un entorno para que sea propicio para ellos desarrollar sus habilidades, sus capacidades, sus objetivos y que de la misma manera estén beneficiando a la empresa, es decir, a todo el conjunto, a toda la sociedad. Este es un punto bastante importante dentro de las empresas. Conoce tus empleados y averigua la forma de que puedas ayudar a cumplir sus objetivos y que a la vez beneficien la empresa. Es muy potente. Ten en cuenta también fomentar mucho el trabajo en equipo entre tus empleados, que sea un ambiente social donde todos estén comunicando constantemente. De esta manera ellos van a poder adquirir más conocimientos y van a ser bastante más felices y van a estar más comprometidos con la organización. Ese es el cuarto capítulo de este libro. El siguiente capítulo viene muy relacionado al anterior y es que básicamente se llama Energía, capítulo 5. La idea es que, mira, generalmente manejar un ejército grande es como mandar a unos pocos hombres. Realmente depende de la organización. Es una cuestión de signos y señales de mando, lo expresa Sun Tzu. No debe existir desorden en las tropas, ¿de acuerdo? Tienes que ser muy certero en las órdenes que vas a dar. Ahora, este fragmento es muy interesante. Mira, el potencial de las tropas hábilmente dirigidas en la batalla puede compararse al impulso de piedras cayendo de una montaña. Ese es el uso adecuado de la energía. Es decir, conoce a tus empleados, conoce sus habilidades y aprende cómo o en qué posición van a ser más hábiles, van a estar más a gustos y van a rendir más. Ese es un punto bastante importante. Capítulo 6. Puntos débiles y fuertes. Mira, aquí básicamente hablamos de que el primero que ocupa el campo de batalla y ocupa la ventaja o la posición más ventajosa, pues va a ser mucho más fuerte frente al otro enemigo.
Entonces vuelve a tocar un poco el tema de primero volverse invencibles antes de vencer a los demás. También ten en cuenta que los grandes expertos en el arte de la guerra deben saber dónde y cuándo se librará la batalla y calculan un poco los itinerarios y un poco cómo se va a librar la situación. Y tampoco das a conocer tu próximo movimiento al enemigo y qué causa esto. Básicamente, como el enemigo no sabe dónde lo vas a atacar, va a empezar a defender múltiples puntos y va a hacer que la unidad se fragmente un poco en distintas fuerzas para buscar defender los distintos flancos. De esta manera tú te puedes aprovechar. Ahora, hay un punto súper importante aquí y es la adaptación. Mira, las tácticas se expanden en una infinita variedad de maneras para adaptarse a los cambios de las circunstancias. Las leyes de operaciones militares son como el agua. La tendencia de esta es fluir de arriba a abajo. La ley de las operaciones exitosas se basa en evitar la fuerza del enemigo y atacar sus puntos débiles. Es decir, necesitas tener una comunicación constante con las personas, con tus empleados, para que puedas dirigirlos de mejor manera. Y además, es como el agua, en el sentido de que tienes que adaptarte muy rápidamente. Mira, en la guerra no hay posturas fijas ni tácticas constantes. Hay que moverse acorde a las situaciones. Y esto funciona en la guerra y funciona en tu vida. ¿De acuerdo? Si te enfrentas a un problema, deja de llorar y empieza a buscar una solución y empieza a buscar cómo adaptarte a esta nueva situación. Al final, no gana el más fuerte, sino el que más rápido se adapta. Esto también es biología, amigo mío, y se aplica a la guerra, se aplica a las empresas y se aplica a tu vida. Adáptate. Ya para culminar este fragmento, también se relaciona mucho este capítulo al DAFO, es decir, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Te recomiendo mucho que hagas esto, un DAFO personal y un DAFO para la empresa, simplemente para saber en qué puntos eres fuertes y en qué puntos necesitas un poco de ayuda. Esa es básicamente la idea. Y recuerda que no siempre al desarrollar una idea se logra triunfar. Existen muchos obstáculos en el camino hacia el éxito. Pero si tienes una meta definida día a día, caminas a ella sin desfallecer, a pesar de los momentos de la debilidad y obstáculos, la recompensa va a valer la pena y la meta va a ser alcanzada. Así que mantente firme, conoce tus debilidades, amenazas y adáptate a las circunstancias. Joder, si lo dije bien. A los nuevos entornos, ¿de acuerdo? ¿Me entendiste? Ahí está bien. Capítulo 7, maniobras. Aquí básicamente la idea es que conozcas el terreno, que aproveches la ventaja de usar guías locales cuando estés en la guerra o en el caso del mundo real es consultorías, básicamente expertos que te puedan guiar en el tema y que te des cuenta de que tienes que buscar adaptarte constantemente a las nuevas cosas y usar instrumentos que unifiquen a las tropas. Mira, una vez que estas están unidas, los más valientes no pueden avanzar solos y los cobardes no pueden retirarse. Este es el arte de dirigir grandes contingentes de tropas. Otro punto bastante interesante aquí es que un comandante astuto evita al enemigo cuando está en un espíritu alto o en un estado de ánimo muy alto y lo ataca solamente cuando está débil, de manera que las probabilidades de éxito aumenten. Ahora, aplicando un poco más estos conceptos a la vida de hoy, a las empresas de hoy, es que básicamente busques primero adaptarte, ese es un punto que se repite a lo largo del libro bastante, y que busques huecos de mercado. Mira, toda empresa tiene un plan de negocios, unos objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo, y este plan debe seguirse, sí, pero debe adaptarse, debe maniobrarse, debes darte cuenta de que las condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones del mercado van a cambiar y tienes que adaptarte rápidamente. Tienes que tener una meta clara, sí, pero date cuenta de que va a haber distintos caminos para llegar a esa meta. Entonces no te amarres únicamente a un camino, sino que está constantemente monitoreando cómo van las situaciones y cómo puedes mejorar. Esa es básicamente la idea con esto. Al final gana el que puede desviarse, es decir, el arte de maniobrar, es decir, el arte de adaptarse. Tres formas de decir lo mismo. El que se adapta más rápido, gana. En el capítulo 8 tenemos variación de estrategias. Tienes que tener en cuenta que cada ruta debe ser estudiada y que un general debe conocer las ventajas de las variaciones de la estrategia. Es decir, es un poco volver a adaptarse dentro de la estrategia que ya se ha planteado. Ahora, hay una frase súper potente aquí y es que en el arte de la guerra existe un principio que dicta que no tenemos que confiar en la posibilidad de que el enemigo no aparezca, sino más bien
contar con nuestra preparación para recibirle, no en la posibilidad de que no ataque, sino en que hemos conseguido una posición invencible, es decir, prepárate, el ataque es inminente. Ahora, hay 5 fallos muy peligrosos a los que se enfrenta o que pueden afectar a un general. El primero es que si es muy imprudente lo pueden matar, es decir, tienes que ser bastante inteligente en cómo tratas a tus empleados y a las demás personas o puede que te traicionen, ¿de acuerdo? Si es cobarde será capturado. La indecisión en un general es una enorme calamidad. Un líder que está indeciso no puede dirigir a las tropas y las tropas no actuarán como una unidad sino que serán dispersas. Esa es básicamente la idea. Si es impulsivo puede ser ridiculizado. Si actúa impulsivamente, no considera las dificultades y empieza a actuar y luego a pensar. Y eso, amigo mío, es un gran problema. Si tiene un sentido del honor demasiado delicado, se le puede calumniar. Mira, el que está ansioso por defender su reputación no presta atención a otra cosa y puede caer en una trampa por culpa de un insulto. Es decir, cuando le tocas el ego en general y este se, digamos, mosquea, aunque mosquea es una expresión muy colombiana, digamos, le afecta muchísimo, entonces va a haber un conflicto porque puede tomar malas decisiones porque ese pequeño insulto le ha tocado el ego y ya no lo deja pensar con claridad. Es un poco dejarse llevar por las emociones, así que contrólalas. Esa es básicamente la idea con este punto. Ahora, viene un punto bastante curioso y bueno. Quinto punto, si es de espíritu compasivo, puede sentirse atormentado y decepcionado. Mira, el que posee sentimientos humanitarios y compasivos y no teme más que las pérdidas de hombres, no sabe renunciar a una ventaja temporal a cambio de un beneficio a largo plazo y es incapaz de abandonar esto para apoderarse de aquello. Es súper curioso. Es, básicamente la idea aquí es que un general tiene que hacer sacrificios y en este caso son sacrificios de tropas. Es bastante curioso. En el mundo real no viene la muerte tanto, pero, tanto, no viene la muerte, joder. Pero sí hay que hacer sacrificios en el sentido de, por ejemplo, si hay que despedir a alguien, se despide sin mente, lo más rápido posible, porque una manzana podrida puede pudrir toda la cesca. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con ese tipo de cosas. Mira, un general, un gran líder empresarial, es aquel que puede variar la estrategia a lo largo del camino. Ahora, tienes que olvidarte de todo, tienes que quitar la parte emocional, tienes que quitar la parte sentimental de la ecuación. Y lo único que tienes que pensar es en tus clientes. Si quieres que tu empresa siga creciendo, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea. Por eso hay que tener mucho cuidado y dejar todo muy bien estipulado y las responsabilidades claras y demás situaciones muy muy claras para luego no tener conflictos con demás personas o con socios, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea. Olvídese de todo excepto de sus clientes, ellos son los que le permiten crecer y lograr sus objetivos. Esa frase es muy curiosa, ¿sabes? Su estrategia de marketing se inicia y se acaba y vive y muere con el cliente. El noveno capítulo es marchas. Básicamente en este capítulo, que es bastante extenso, lo que hace es que empieza a leer el lenguaje corporal de los comandantes. Ahora, lo hace en el sentido de que, por ejemplo, si ejecutan una acción, significa esto y etcétera. Esto no es tan aplicable, estos pequeños detalles no son tan aplicables al mundo empresarial, que es por donde quiero que se vaya este audiolibro. Entonces, básicamente la recomendación aquí es que aprendas a leer el lenguaje corporal. Hay libros enteros que hablan de eso y videos enteros en YouTube que hablan de eso, entonces simplemente te invito a eso. Aunque hay unos puntos aquí muy puntuales que sí te puedo compartir. El resto no son tan aplicables, pero básicamente la idea es eso, leer el lenguaje corporal de los comandantes y leer las acciones de las empresas que están tomando y hacer ingeniería inversa a esas acciones. Esa es básicamente la idea de este capítulo. Entonces, date cuenta de que, por ejemplo, si el ejército no tiene disciplina, esto quiere decir que la autoridad del general es débil, ¿sí? Hay ese tipo de cosas. Hay algo muy importante aquí y es que cuando desórdenes, tienen que ser de manera clara, sencilla y consecuente de las tropas. De esa manera ellas la aceptan. Hay un conflicto muy grande, lamentablemente. Muchos pequeños emprendedores empiezan a contar de más y empiezan, digamos, a dar como la explicación, ¿sabes? Y hay que morderse la lengua. Entonces, básicamente la idea aquí es simplemente que des la orden súper concreta, súper sencilla, literalmente que lo pueda entender tu abuela o tu abuelo, ¿sí? Cuando tu abuela o tu abuelo pueden entender tus órdenes, es que las estás dando de manera súper sencilla. Tienes que tratar un poco a tus empleados como si fueran niños.
¿sí? Entonces, de la manera más sencilla para que ellos no se confundan y para que no sufran el estrés administrativo de tener que decidir. Esa es básicamente la idea. Date cuenta que cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una relación armoniosa entre el comandante y sus hombres. Quizás le sonó como un trabalenguas, pero es que básicamente la idea es que haya una relación, una comunicación estable entre el comandante y sus hombres, que haya una comunicación clara. El comandante tiene muchas cosas en la cabeza y el trabajo del comandante es simplificar todas esas cosas para que los hombres puedan actuar de la manera más rápida y eficaz posible. Es decir, el comandante tiene 10 rutas en la cabeza, pero el comandante no transmite esas 10 rutas a sus hombres, sino que le transmite una y dice, ve por ahí, esa es la segura. Le das seguridad a tus hombres. Esa es básicamente la idea con este punto. Muy potente, la verdad. Otro punto bastante interesante de este capítulo es que si se castiga a los soldados antes de haber conseguido que sean leales al mando, no obedecerán. Serán desobedientes y si no obedecen serán difíciles de emplear. Entonces básicamente lo primero que tienes que conseguir con tus empleados es buscar ganarte su lealtad. Después de que se ganas su lealtad ya puedes aplicar castigos. Acorde a la filosofía de Sun Tzu. ¿De acuerdo? Hay una frase muy curiosa aquí, ¿sabes? Está en medio de los capítulos. El éxito resulta de la lucha contra los obstáculos. Sin obstáculos no hay verdadero éxito. En la necesidad del esfuerzo hallamos la fuente principal del progreso de las naciones y de los individuos. Cada que te enfrentes a un obstáculo, date cuenta de que estás progresando y que superarlo te llevará muy lejos. En nuestro 10º capítulo hablamos del terreno. Básicamente, hay algunos puntos bastante interesantes aquí. Mira, cuando el terreno sea accesible, un terreno que puede ser atravesado con igual facilidad por cualquiera de las dos partes. Es decir, cuando el mercado está muy fácil, es muy fácil que ambos puedan agarrarlo. Así que ten mucho cuidado con eso y prepárate un poco para la batalla a nivel de mercados, a nivel de productos, a nivel de servicios. Si no hay mucha competencia, es posible que cuando tú empieces a actuar en ese nicho, luego atraigas mucha competencia. Así que asegúrate de crear barreras de entrada con calidad, con branding, con marca, con servicio al cliente, con distintos factores. ¿De acuerdo? Recuerda que este audiolibro lo estoy enfocando mucho a la parte empresarial. Date cuenta de que el general es el mayor responsable de llevar una suprema investigación. ¿Sabes? Hay un poco una redundancia aquí. El hecho es que es el responsable del estudio e investigación de los terrenos, es decir, de los mercados. La naturaleza del terreno es el factor fundamental para ayudar al ejército a obtener una victoria segura. ¿Sabes? Es un poco lo que te comentaba ahora y es que el comandante tiene muchas cosas en la cabeza, pero es el responsable de simplificar todas esas cosas que tiene en la cabeza para que sus empleados, para que sus tropas puedan actuar de la manera que él quiere sin preocuparse por tomar decisiones. El comandante es quien toma decisiones y quien se encarga de transmitir de la manera más sencilla posible a sus empleados cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Hay algunos puntos bastante interesantes aquí y básicamente cuando un general es incapaz de calcular la fuerza del enemigo, el resultado no puede ser otro que la derrota. Ahora, hay 6 maneras de ser derrotado. Mira, la primera es no calibrar el número de las fuerzas, es decir, no calcular el enemigo. La segunda es la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. Esto es básicamente para incentivar trabajadores, incentivar empleados, incentivar tropas. La tercera, la insuficiencia de entrenamiento. Cuando le exiges mucho a tus empleados, va a haber bastante conflicto. La cuarta es la pasión irracional. Hay algo muy loco, muy triste, no sé cómo expresarlo, joder. Pero básicamente la idea es que muchos emprendedores, muchas personas que inician nuevos proyectos piensan que sus empleados van a tener la misma pasión que ellos. Y eso, amigo mío, no es así. Aquello que no es tuyo, aquello que no puedes sentir, que no puedes tocar, que no sientes como si fuera tu hijo, como un bebé, como un proyecto, no lo vas a hacer tuyo. Entonces, no puedes pedirle a tus empleados que sean igual de apasionados con tu idea o con tu proyecto, porque sencillamente no es de ellos. El que va a ser más apasionado y el que va a tener que ser más responsable de todo es el emprendedor, el fundador. Así que date cuenta de eso. Un error en la guerra y en los negocios es creer que todos van a tener la misma pasión que tú. Y no, tú vas a ser la fuente de pasión de esa empresa o ese proyecto. Los demás son personas que te van a ayudar, pero tú tienes toda la pasión, así que no se la cargues a los demás. Esa es la idea con este punto tan poderoso.
La quinta es la ineficiencia de la ley y del orden. Simplemente hay que establecer las reglas de manera clara. La sexta es el fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resueltos. Es decir, en el mundo de hoy simplemente sería aprender a contratar. Hay una frase que me suena mucho en la cabeza y es que hay que contratar lento y despedir rápido. Sí, despedir rápido porque no puedes permitir que una manzana podrida pudra toda la cesta. Esa es básicamente la idea. Un general, un comandante, un dueño de negocio tiene que ser capaz de dominar el arte de la estimación del enemigo y calcular las distancias, entender el terreno, entender cómo está el mercado, entender cómo está actuando la competencia para crear condiciones que les lleven a la victoria. Básicamente, Sun Tzu hay algo que repite mucho a lo largo de este libro, y es que si las leyes de la guerra no indican una victoria segura, es adecuado no entrar en batalla. Es decir, si no te asegura el 100% de la victoria, acorde a tus estimaciones, pues no entras en batalla. Es bastante curioso. En el siguiente punto, habla de que el general que avanza sin pretender la gloria y que se retira sin miedo a la deshonra es el que gana. El que siempre está pensando en los demás antes que él es el que gana. El que deja su ego a un lado y piensa siempre en el conjunto, en todas sus tropas, en todos sus empleados, es el que gana. ¿Por qué? Porque beneficia a miles, no beneficia a uno solo. Si te enfocas en el ego, va a fracasar el proyecto. Esa es básicamente la idea. Aquí viene un punto súper potente. Me encantó este punto de este libro, ¿sabes? Si un general vela por los soldados y los considera como hijos propios, estos estarán dispuestos a seguirle hasta los valles más profundos. Si se trata a los soldados como se llama a los hijos más queridos, permanecerán con su general hasta la muerte. Pero si se es tan amable e indulgente con ellos que no se les pueda emplear, al ser tan bueno de corazón que no se les pueda mandar o disciplinar, al perder la autoridad los soldados se vuelven niños mimados y por lo tanto inservibles. Súper potente. Básicamente quédate con esto. Trata a tus empleados, a tus soldados, tus colaboradores, a quienes te acompañen como tus hijos. Y estos te seguirán hasta la muerte. Primero los cuidarás tú a ellos y luego te cuidarán a ti. Este punto es fundamental. Ese cambio de mentalidad, cambio de percepción frente a tus empleados te puede hacer muy bien en tus proyectos. Date cuenta de que al final un proyecto, una buena empresa, es aquella que se preocupa por desarrollar a sus empleados, por ayudar a cumplir a sus empleados sus objetivos. Y la gente va a querer trabajar contigo. Esa es básicamente la idea. Ya para culminar este capítulo, simplemente date cuenta de que quien se conoce a sí mismo y quien conoce a los demás, la victoria nunca se verá amenazada. Tener conocimiento del terreno, de las condiciones meteorológicas, conllevará a la victoria total. Conoce el mercado, conoce tu competencia, conoce quién eres, conoce tus capacidades y las debilidades de los demás y ganarás. Esa es básicamente la idea de este capítulo. Entonces simplemente la directiva de la empresa debe valorar el esfuerzo de sus colaboradores, levantarles el autoestima, valorar el resultado de su trabajo y que haya algunos incentivos materiales. Esa es básicamente la idea. Cuida a tus tropas como a tus hijos. En el capítulo 11 hablamos sobre las 9 clases del terreno, aunque no vamos a entrar en detalle de cada uno porque no es necesario. Ahora, date cuenta de que si el ejército solo puede sobrevivir en un territorio luchando enérgicamente, se le llama terreno mortal. Cuando pones un poco sobre las cuerdas a las personas, muchas veces reaccionan de manera brutal, aunque tienes que tener algunas consideraciones. A veces esto se aplica a la guerra. En situaciones de vida o muerte la gente reacciona bien porque no hay de otra, güey, si no te mueres. Pero dentro de la empresa hay que buscar, sí, presión, pero analizar cómo reaccionan las personas, porque no con todas va a funcionar. Esa es básicamente la idea con esto. Ahora, date cuenta de que los ejércitos de Sun Tzu, espero que lo esté pronunciando bien, solo avanzaban cuando las circunstancias eran ventajosas y cuando no era ventajoso se detenían. Tienes que tener muy en cuenta eso. Cuando tengas todas las de perder es mejor quedarte quieto, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea. Si tu competencia ya te gana un mercado, pues apunta a ese mercado que aún no se ha ganado. Esa es básicamente la idea. Algo bastante curioso aquí y es que ¿qué se puede hacer cuando un enemigo bien ordenado está a punto de atacarlos? La respuesta es quitarles algo que aprecian y después se hará con él lo que desee. En la guerra del factor esencial es la velocidad. Es necesario actuar con la mayor rapidez. Las dudas siembran errores, así que ten mucho cuidado con eso. Ahora, eso nos habla de que nuestro objetivo es generar un tipo de tropas combatientes ideales para él,
Y básicamente es, cuando los combatientes se encuentran en peligro de muerte, cualquiera que sea su rango, todos tienen los mismos objetivos, están alertas y la necesidad de ser estimulados, poseen una voluntad espontánea, sin necesidad de recibir órdenes, se puede confiar en ellos de una manera natural, sin promesas ni necesidad de jerarquía. Estos son un poco los combatientes ideales. Es básicamente cuando tus empleados se conectan con el propósito de la empresa, con la razón social de la empresa y empiezan a actuar a favor de ella. Esto básicamente lo consigues. El ser humano es egoísta. Entonces, para conseguir esto, tienes que buscar alinear los objetivos y las metas de los empleados y las motivaciones intrínsecas con los objetivos de la empresa. De manera que la empresa y tu empleado estén progresando a la vez. Esa es básicamente la idea para generar empleados ideales, acorde a Sun Tzu. Sun Tzu. Me encanta decirlo. Joder. Ahora, hay otra pequeña analogía aquí, y es que un general inteligente dirige tropas comparadas con la furia de la serpiente Shuai Ran. Vale, Shuai Ran es una serpiente que se le golpea en la cabeza y ataca con la cola. Se le ataca la cola y ataca con la cabeza. Y se le ataca por el medio y ataca con la cabeza y la cola. Es decir, no se deja morir. Se adapta y ataca rápidamente. Esa es básicamente la idea. Esta serpiente representa el método de combate de una línea de batalla que responde velozmente cuando es atacada. Cuando las cosas no salen bien, no lloras, sino que actúas, te adaptas de la manera más inteligente posible para esa situación particular. Mira, la misión del mando militar es mantener un nivel uniforme de coraje. El objetivo de un general, mira, un general con suficiente inteligencia en operaciones militares logra la cooperación de sus hombres de tal manera que dirigir un ejército es como dirigir a un solo individuo que solo puede contar con una única opción. El general debe ser sereno, indescifrable, justo e imparcial para mantener ahí un buen liderazgo. La idea es que seas tan buen líder que puedas generar un ejército entero como si fuera un individuo, como si fuera tu hijo. Eso es básicamente la idea. Ahora, hay algo bastante curioso aquí y es que las tropas pueden compartir la alegría de las victorias, pero no la confección de los planes. De acuerdo. También viene el hecho de que el CEO de una empresa, el director de una empresa, los altos cargos de una empresa manejan muchas cosas y mucho estrés. Y no queremos transmitir este estrés a los empleados. Entonces, básicamente quédate con todo ese estrés y a los demás simplemente dales órdenes claras y sencillas que puedan seguir sin problemas. Algo que tienes que tener muy en cuenta es que si el enemigo ofrece una oportunidad sin demora, hay que aprovecharla. Adelantarse a sus pasos y tomando el lugar que considere valioso y pasar a la acción en una fecha determinada en secreto. Si ves que tu competencia no está tomando acción, hay un mercado que no está explotando y hay estrategias que no está usando, manténlo en secreto y empieza a actuar lo antes posible. No seas predecible, pues una vez que empieces a actuar con esas estrategias, pues es probable que te vayan a copiar, pero sencillamente actúa antes que ellos y ganarás, ¿de acuerdo? Ahora, hay 9 factores con los que se combina estos 9 factores del terreno. Es decir, la revista Fortune clasifica empresas y bueno, determinó que estos factores son como lo más parecido al mundo de hoy. Entonces, el primer factor es la innovación en las empresas, ¿sí? Constantemente la mejora constante, ¿sí? La segunda es la calidad de la gerencia, los líderes. El tercero es el valor de la inversión a largo plazo. El cuarto es la responsabilidad corporativa para la comunidad y ambiente. Ahora, devolviéndonos un poco al tercero, valor de la inversión a largo plazo. Es básicamente que te des cuenta de que hay acciones cortoplacistas que quizás van a producir más dinero momentáneamente, pero hay acciones a largo plazo que van a ser una mucha mejor inversión que esas acciones cortoplacistas. Entonces, básicamente, ten en cuenta esas acciones más. Y de hecho, hay un libro, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que también lo toca, ¿sabes? Mucha gente, lamentablemente, primero va por lo urgente y deja de lado lo importante. Entonces, ten más en cuenta las cosas a largo plazo y ganarás a largo plazo. Ten en cuenta las cosas a corto plazo y ganarás solo en el corto plazo. Es decir, será una victoria muy momentánea y que no va a trascender. Siguiendo con los puntos. El quinto punto es la habilidad de atraer y retener personal talentoso. El sexto es la calidad de los productos o servicios. El séptimo es la solidez financiera, un músculo financiero, algo sólido que se pueda cimentar. El octavo es el uso acertado de los activos de la empresa.
El noveno son canales de comunicación y liderazgo. Esa es básicamente la idea con esos 9 factores. Date cuenta de que un líder es aquel que conoce el camino, transita el camino y muestra el camino. Esa es básicamente la idea. Y vamos para el capítulo 12, atacar con fuego. Atacar con fuego. Mira, en general el fuego se utiliza en las guerras para sembrar la confusión en el enemigo y así poder atacarle. Las inundaciones resultan potentes, el agua puede comunicar, pero no puede arrasar. Básicamente esa es la idea. Si no hay seguridad de obtener el triunfo, no recurras a la fuerza militar. Usa estrategias, tipo de cosas que puedan atacar a tu enemigo o hacerle daño a tu enemigo sin tanto esfuerzo. Esa es básicamente la idea. Las armas solo han de ser utilizadas cuando no existe otra solución. Eso es un poco lo que nos invita Sun Tzu, ¿sabes? Busca otras alternativas que no te lleven a ese punto donde tengas que sobreesforzar a las personas. Esa es básicamente la idea. Un gobernante competente es prudente y un buen general es precavido. Esta es la manera de mantener un estado protegido y conservar el ejército intacto. Es decir, no te dejes llevar por las emociones y trata de ser lo más racional posible. Esa es básicamente la idea. Ahora, hay un fragmento aquí bastante interesante de estrategias de precios. Mira, te lo voy a leer literalmente porque es bastante potente. Presta atención. Entrar en un nuevo mercado con una estrategia de precios bajos acelera la captación de clientes, pero debes tener en cuenta los riesgos. Si entras con precios altos y después te ves obligado a ajustarlos con sucesivos descuentos, podrás ampliar la cartera de clientes poco a poco. Pero si el ajuste es al alza, corres el riesgo de perder los clientes atraídos por tus precios bajos. Ten en cuenta esto, es bastante potente, bastante interesante. Y seguimos, con eso culminamos este 12º capítulo. Por último hablamos de los agentes secretos, capítulo 13. 13 capítulos del arte de la guerra, bastante potente. Ahora, dentro de esto nos habla un poco de los espías y de cómo los ejércitos se financiaban antes, ¿sabes? Mira, en tiempos remotos 8 familias formaban una comunidad. Si una de estas familias enviaba un hombre al ejército, las otras 7 contribuían al mantenimiento del hogar perjudicado. Y de esta manera se podía reclutar más gente, se podía financiar más. En los tiempos de hoy, esto es básicamente el crowdfunding y la financiación a través de los bancos. ¿Sí? Esa es básicamente la idea con este último punto. Seguimos hablando un poco de espionaje y date cuenta de que nadie entre las fuerzas armadas cercanas al comandante posee tanta intimidad como el espía, ni a nadie se le otorgan tan grandes recompensas. No hay asunto más secreto que las operaciones de espionaje. Mira, básicamente en el mundo de hoy tienes que darte cuenta de que la información es clave. Antes también era clave porque te permitía adelantarte a otros ejércitos, a tu ejército enemigo. Pero ahora la información te permite una ventaja injusta. Una ventaja injusta en el sentido de que sencillamente un poco de información puede hacer que mejores los procesos brutalmente. Puede hacer que factures mucho más. Así que ahí está la clave. Este es el último capítulo de este libro. Y ya para culminar, nos coloca un poco un ejemplo, ¿sabes? En el mundo de hoy, los entrenadores de fútbol no esperan la competencia fijándose en cómo practica el equipo, sino que ven un video de sus partidos de fútbol. Y de hecho, eso lo hacía Pepe Guardiola. Por ahí tengo la biografía, ¿sabes? Es bastante interesante y básicamente lo que haces es ingeniería inversa, ¿sabes? Empiezas a analizar el por qué lo hacen, en dónde están sus debilidades y ahí es donde atacas. En toda competencia, ya sea empresarial, deportiva o política, requiere información acertada y veraz sobre sus oponentes. Y con esto, amigo mío, culminamos este libro, El arte de la guerra. Date cuenta de que en este punto, en este último punto, capítulo 13, tocamos el tema de la información. Quien tiene la información tiene el poder. Y estamos en la era de la información, amigo mío. Así que una de las habilidades que tienes que desarrollar sí o sí es aprender a aprender. Es decir, es un poco aprender a usar Google, aprender a usar YouTube, aprender a moverte por contactos, aprender a cómo aprender rápidamente. Si las cosas cambian de hoy a mañana, ¿qué vas a hacer para aprender? ¿Qué vas a hacer para adaptarte? Esa es una habilidad que tienes que desarrollar en el mundo de hoy. Antes era muy importante, hoy sigue siéndolo muchísimo. Esa es básicamente la idea y con esto culminamos El arte de la guerra de Sun Tzu, un libro milenario. ¿De acuerdo? Ya simplemente te invito a que me sigas en Instagram si estás en
en el podcast o si estás en Facebook o en YouTube. Y date cuenta de que en Instagram voy a colocar algunas pepitas de oro. Pero tú obtienes unas pepitas de oro que nadie más obtiene porque te has quedado hasta el final. Simplemente te pido que compartas este video o audio donde lo estés consumiendo con una única persona a la que sabes que le va a servir este conocimiento. ¿De acuerdo? Hago este tipo de cosas gratis y sencillamente que tú me compartas es mi pago. ¿De acuerdo? Ya simplemente Jonathan Rengifo se despide y nos vemos en un próximo audiolibro. Este es el número 11 y llegaremos hasta los 100 o 200. El tiempo lo dirá y lo verás en YouTube y en demás plataformas. Chao, chao. Jonathan Rengifo se despide. Adiós.